son esenciales para el inversor, ¿no? Para la seguridad jurídica del inversor, porque ha pagado un precio por la adquisición de otra compañía, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es como mejor se va a entender la cuestión. Imaginemos que una compañía es vendida en un 80%, por ejemplo, a un inversor industrial, con lo cual probablemente el anterior socio propietario puede ser, o muchas veces lo es, CEO de la propia compañía, con lo cual no solamente es accionista y parte de la propiedad que vende, sino que también va a ser durante un periodo de tiempo CEO de la compañía ya adquirida, ¿no? Por parte del inversor industrial. Entonces, en este caso tenemos el pacto de no competencia que le afecta a este señor o señora como accionista, y luego tenemos una situación en la que este señor o señora resulta que tiene que firmar seguramente un contrato de consejero ejecutivo con la nueva propiedad, en virtud del cual será el director general o CEO de la sociedad, ¿no? Entonces aquí tendrá un pacto de permanencia obligatorio, es decir, la nueva propiedad le obligará a través, obviamente, de una retribución al efecto, a permanecer en la compañía durante un periodo de tiempo, pues que no, pueden ser 2, 3, 4 años, ¿no? Una vez expirado este periodo de permanencia, pues hay dos posibilidades: que continúe bien con la nueva propiedad o con otra nueva, o bien que salga de la compañía. Entonces, en este caso, en el que hay una salida de este señor que sigue siendo accionista y que vendió su participación anterior, también se le impondrá otro pacto de no competencia cuando venda ese 20% al inversor industrial o a la nueva propiedad. Entonces, en este caso hemos pasado por dos pactos de no competencia. El pacto de no competencia que le afectaba a este señor o señora como accionista inicial en la venta de su 80%, normalmente se extiende durante 3 años, y naturalmente que la contraprestación del pacto, ¿cuál es? Pues el cobro del precio por parte del vendedor de ese 80% del capital. En la segunda versión del pacto de no competencia que hemos visto en el ejemplo, cuando este señor o señora vende el 20% restante que le quedaba, la contraprestación del pacto de no competencia por parte del inversor habrá tenido que estar vinculada tal contraprestación a la remuneración durante el periodo de prestación laboral o mercantil que ha llevado a cabo, y normalmente se suele extender por un plazo que no suele ser superior, porque laboralmente no se puede, a 2 años. En definitiva, el pacto de no competencia es un aspecto realmente importante, por no decir esencial, para el inversor, y es algo que hay que planificarlo muy bien, especialmente en estos casos en los que el vendedor puede estar sometido a la obligación de tener 2 pactos de no competencia debido a su doble consideración como accionista y como trabajador o directivo. Y esto hay que planificarlo muy bien antes de cada operación de venta, y nosotros en Confianza tenemos muchísima experiencia para atender este tipo de cuestiones, no solamente desde el punto de vista mercantil y laboral, sino también desde el punto de vista fiscal.